Acá tenemos entonces ya el sistema que tiene que ver con los audífonos, con el headphone, para nosotros poder escuchar la multimedia, la música, los sonidos que se estén produciendo de una manera, pues, en manos libres. Y esto es muy sencillo el sistema. Sin embargo, si alguno de estos componentes llegara a estar sulfatado, llegara a estar en corto, entonces nos podría presentar un error en la reproducción del sonido, podría salir entrecortado, también puede haber la posibilidad de que no se reproduzca ni siquiera en el parlante que trae incrustada la tabla, que trae interno, y tampoco por el manos libre. Entonces, de suma importancia, aunque es muy sencillo, es muy fácil de diagnosticar una falla en este caso, porque son pocos los componentes que tienen relación con este funcionamiento. Entonces comenzamos diciendo que hay un plugin, en este caso es un plugin 3.5, se le llama jack de audio y tiene 4 entradas. Una de ellas siempre será tierra, será la parte negativa donde el circuito pues va alimentando su parte que es a tierra, y lleva el resto de contactos. El primero, que es este primer contacto va soldado acá, pero sus paticas salen visibles al otro lado de la board, por donde voy a poder continuar haciendo la revisión. Primero nos vamos a encontrar una boina. Recuerden que las boinas, como las probamos, pues las boinas tienen continuidad de lado a lado, sin ningún problema, sin importar la boina, sea de alta frecuencia, sea de alto valor, ella siempre va a tener continuidad de lado a lado. No es como las resistencias, que solo tienen continuidad de lado a lado cuando son de bajo ohmiaje. Por ejemplo, una resistencia 1K no va a medir continuidad lado a lado, ni siquiera esta de 33K. Solo nos mediría si fuera, a veces son de 100 ohmios, ahí sí, y de ahí para abajo de 33, de 10 ohmios nos podría poder dar continuidad de lado a lado. Entonces, aquí vemos que las boinas las puedo alcanzar a diferenciar un poco, aunque aquí se nos pixelea un poquito. Alcanzo a ver que la boina no es totalmente negra. La boina, aunque se parece a una resistencia, tiene el mismo tamaño, los mismos bordes de lado a lado. En el caso de este estilo de boina, es más gris que negra. La resistencia siempre será negrita en la mayoría de los casos. Algunos casos tienen algunas resistencias que son casi de este mismo color azul, hay veces que son verdes, pero es muy poca las veces, y casi que es una guía del fabricante saber exclusivamente a qué se dedica ese componente, ubicarlo rápido. Entonces las boinas las vamos a poder diferenciar, aunque sean muy parecidas a una resistencia, por el color y porque tiene continuidad de lado a lado siempre. Sigue una resistencia y tiene conectada, la boina tiene conectadas 2 resistencias en serie. Aquí vemos que la primera es de 1K y la segunda es de 33K. Esta línea está porque es la línea detectora del manos libres. Y este circuito que vemos aquí, una LC5621, este circuito que vemos acá es el encargado, es el code de audio. ¿Qué hace él? Recibe información del procesador y la convierte, la recibe siendo digital, se encarga de convertirla en análoga y enviarla hacia el auricular. Igual vamos a seguir viendo este circuito porque es muy importante, es el que está encargado de todo lo que es el audio, de recibir las líneas del micrófono. Si la tablet tuviera un módem, porque en este caso esta no trae SIM card, si tuviera SIM card, entonces él mismo se encargaría de recibir la señal, codificársela al procesador, porque la señal que viene por la red es análoga, la recibe, la codifica y se la envía al procesador para que él la pueda interpretar. Igualmente, cuando ya hablamos nosotros, esa señal que producimos por el micrófono es análoga, va hacia el procesador, se convierte digital, la envía procesada hacia el IC decodec y el IC decodec vuelve y la envía hacia la red.
Entonces este circuito es de tal importancia en esta tablet porque algunos procesadores tienen incorporado código de audio, como es en el caso del A13, que él tiene incorporado, tiene tarjeta de video o código de video, tiene código de audio y soporta otras cosas, y este procesador no lo tiene y por eso tiene por separado cada módulo. Esta línea va a ser la línea detectora. Aquí es lo que va a suceder cuando yo meta el plugin, el manos libres. Por acá va a suceder algo que le va a enviar la información al códem, que le dé habilitación a las dos líneas, la línea ROUT y LOUT, para darle paso a ese voltaje y podamos escuchar la multimedia y lo que queramos pues usarlo en ese momento, sea para escuchar una canción, un video. Entonces eso sucederá por estas dos líneas. Ya la línea 2, que es esta, es la línea, una es la línea derecha y la otra es la línea izquierda del auricular, por eso una es la R y la otra es la L, left y right. Entonces podemos mirar que también todas llegan a una bobina. Aquí vemos que llega otra vez a una bobina, pasa una resistencia, en este caso es una resistencia que va a tierra, por eso lleva su punto acá, queriendo decir que si acá también tiene continuidad a tierra, esta resistencia está dañada y está pasando el voltaje hacia acá y está enviando esto a tierra, porque aquí solamente llega a tierra y de aquí pasa al circuito, de aquí pasaría entonces a esta resistencia. Entonces son cositas que si les ponemos atención, nosotros mismos en cualquier tabla podemos dar solución a cualquier situación que se nos pueda presentar. Luego de aquí, esta resistencia tiene que medir 4.7K aproximadamente. Ahí vemos que la mayoría de las resistencias que están en las dos líneas de sonido son de 4.7K, que la línea detectora siempre tiene resistencias altas en la última salida, que es una de 33K kiloohmios. Luego esa línea llega aquí a unos diodos. Ya sabemos que estos diodos, cuando tiene un borde a tierra, ¿cómo sé que tiene un borde a tierra? Pues coloco mi multímetro, lo pruebo, pero la mayoría de las veces yo no voy a necesitar ni siquiera medirlo, porque yo miro el tamaño del diodo. Cuando es un diodo pequeño, siempre va a ser un diodo supresor. No he visto el primer diodo pequeño que sea regulador, porque los reguladores y los rectificadores entonces son de este tamaño, más grandes, y la mayoría empiezan por W en estos casos. Aquí vemos entonces, estos son diodos, este es un diodo. ¿Por qué es un diodo? Porque como observan, no es como una resistencia que tiene un borde metálico, sino que los tiene por debajo de los contactos. Ya sabemos que una sola pista a tierra, la otra colgada del circuito. Si está directamente en corto, no funcionará la línea que esté cuidando. Entonces conseguimos que acá llega un diodo, simplemente llega hasta acá, es solo de protección, pasa a este punto. Acá vemos que iba un circuito, que iba un transistor MOSFET, según el plano lo mostraba, en el plano sí aparece, pero aquí no aparece eso, porque no hubo necesidad. Entonces eliminaron ese transistor MOSFET y colocaron una resistencia de 33 ohmios. Lo que yo hice en un caso, cuando no conseguía voltaje, un experimento que estaba haciendo de voltaje, aquí pasaba la batería, pero aquí llega el voltaje y no estaba activando. Entonces hice un puente de lado a lado, y eso es lo que nos están enseñando aquí originalmente. De aquí a acá hacen un puente, pero no lo hacen directo, le ponen una resistencia de 33 ohmios, que es algo muy bajo, solamente hay de protección y para resistir un poco la intensidad que pueda entrar de la señal. Aquí entonces vemos estos condensadores son no polarizados. Estos condensadores son unos condensadores especiales, los cuales permiten amplificar la señal que está saliendo del códec de audio. Una señal potente y clara y de alta velocidad pasa por medio de estos condensadores, que son diseñados especialmente para lo que tiene que ver con audio, con sonido. Son condensadores de 100 microfaradios, por eso los vemos tan grandes.
porque la mayoría de los condensadores de este tamaño siempre son polarizados, pero en estas tablets, esto nunca lo vamos a encontrar en un celular, solo en las tablets, nunca vamos a encontrar un condensador tan grande para el código de audio, sino que van a ser condensadores mucho más pequeños. Por ejemplo, miramos acá un condensador, la diferencia, pero no se pueden confundir porque los miraron de este color y de este tamaño, porque pueden haber idénticos y son polarizados, o sea, una pista a tierra. En este caso no, en este caso del código recibe por el pin 29 ese pulso que está enviando esa señal que va a ir hacia el auricular y pasa por medio de él, y acá se amplifica esa señal y empieza a viajar hacia el auricular. En este lado el RO. La línea LO es igual, similar. Llega una bobina, las bobinas siguen continuidad lado a lado. Si de aquí a acá no pasara, esta bobina no sirve. Si le faltara, yo puedo hacer un jumper al menos para solucionarlo y tendría que trabajar el circuito. Aquí vemos una resistencia de 4.7K, también tiene una pista a tierra, solo un borde debe dar a tierra, el otro no. Ya vemos que cuando una resistencia tiene un borde a tierra es alta, al menos es de 4.7 para arriba. Eso nos va a servir para tener algo de idea cuando nos falta algún componente. Esa línea, la línea 3, la última que falta, y entonces esa línea llega de igual manera a un diodo, luego a la resistencia de 33 ohmios, pasa idénticamente con el mismo funcionamiento, el mismo valor de cada circuito, hacia el pin 30 del código de audio. Entonces vemos lo sencillo que es. Recibe una señal y apenas recibe la señal, el código de audio, el interruptor se activa, corta, elimina la línea que le está enviando al parlante local y le envía la información. Entonces ya no la envía, digamos que por acá saliera, por estas dos saliera hacia el parlante local, sino que suelta ese switch y conecta estas dos líneas automáticamente, y ya no vamos a escuchar por el parlante de la tablet sino por el manos libres. Entonces lo que sucede, si yo tengo una tablet sin sonido, ya le cambié el parlante y sigue sin funcionar, yo voy a revisar que ninguno de estos componentes esté a tierra, que ningún componente de los que le atraviesa el voltaje no esté dañado, no esté en corto, porque generaría un pulso involuntario, una información que de pronto ha sido detectada cuando no hay nada. Entonces esto va a generar un corto, va a generar que se pause la reproducción, que se pause, que suene sonidos extraños. Todo esto va a estar relacionado con el jack de audio. Entonces, así de esa manera es que funciona, así de sencillo es este sistema. Observamos el plano del conector que estamos estudiando, que es de 4 contactos, que una quinta pista está suspendida en este conector, porque resulta que este conector es un conector simplemente de headphones, o sea, es solo de auricular, no posee una entrada de micrófono o una salida de micrófono. Recuerden que los manos libres traen incrustado un micrófono en la parte de arriba para nosotros poder llamar si estamos hablando en una transferencia, una comunicación. Y eso entonces es lo que vamos a ver si encontramos una tablet con señal, con un modem, con un lector de SIM card. Entonces vamos a encontrar un pone jack, un conector de audífono, pero este sí va a tener una sexta línea. Por ejemplo, el que veíamos anterior tiene 5, pero una suspendida. Este va a tener 6. Va a tener la normal a tierra, va a tener la Headphone L y la Headphone SR, y va a tener aparte de eso pues la línea detectora, pero aparte de todo eso va a tener una línea que se llama mid-diads. Es la pulsación que está generando, la señal que está generando el micrófono de manos libres, y también entra el códec de audio y es procesada para hacer todo el funcionamiento, viajar hasta en ese caso el modem 3G para poder ser enviado ese sonido. Recuerden que aquí ya este sonido se envía con el que estemos hablando en ese momento, pero eso tiene todo un complejo de sistema que sube a la red, que sube a la celda cercana donde estamos ubicados, y empieza una transferencia de comunicación de señal. Entonces este sería el manos libres que veríamos
en un caso tal de que nuestra tablet tenga sin car. Acá tenemos entonces un conector en este caso es de audífono, porque recuerden que esta no tiene señal, no tiene sin car, entonces se le llamará audífono y será 3.5 de 3 contactos. Uno será la parte negativa, recuerden que esta es la parte negativa y hará contacto acá. Uno de ellos será salida de audio derecho, salida de audio izquierdo. Cuando yo ingreso, esto es lo que tiene que hacer. Cuando yo lo ingreso, acá tiene que haber continuidad. Si esto no ocurre, el conector está dañado o está sulfatado, lo trato de limpiar con una agujita. A veces suelen sulfatarse por dentro, entonces lo que hago es tratar de rasparlos y a veces tratar de abrirlos. A veces tratar de abrirlos un poquito para que hagan buen contacto. Entonces, cuando no está ingresado en manos libres, el audífono en este caso, no hay continuidad. Apenas lo ingreso, se activa y envía esa señal a tierra y pasa lo mismo como cuando ingresamos la memoria, que en ese caso el procesador se da cuenta, en este caso el código de audio sabe que ha ingresado manos libres o un audífono y deshabilita el audio, que en este caso sería el que iba conectado acá donde dice speaker, SPK, speaker. Aquí es donde iría conectado el parlante original o el parlante local y lo deshabilita todo el voltaje para solo enviárselo al conector. Entonces, si esto no ocurre, el manos libres está en corto. Este sería una clase de conector OJAT. Hay otro que esta sí trae sin car, trae lector de sin car, por lo tanto lo que se va a conectar ahí es un manos libres para poder hablar sin necesidad de tener la tablet, digámoslo ahí cerca a nuestro oído. Entonces este tiene más contactos, siempre tendrá una línea detectora, tendrá una tierra, siempre va a tener esas y va a tener las dos, la de audio derecho y la de audio izquierdo, y en este caso tiene una adicional que es la del micrófono. Entonces igualmente vamos a verificar cuál sería la de la entrada del jack, la que se active. Vamos a revisar. Aquí entonces vemos ya un conector y entonces acá también tiene una línea detectora, pero es al contrario. Comúnmente va a estar cerrada a tierra, conectada a tierra, porque acá vemos el gatillo, el interruptor. Aquí lo podemos observar, es este, vea. Está conectado, esta es la pista a tierra y él está conectado a tierra siempre. Bueno, aquí entonces vemos el conector. Estas dos líneas comúnmente están unidas. Un voltaje pasa y pasa a la otra línea y envía eso al código de audio. Pero apenas se conecta, en este caso el conector de él, entonces la línea pierde continuidad y esta ausencia de voltaje que no le está llegando por esta línea, entonces le informa al código de audio que hay conectado manos libres y habilitan todo el funcionamiento por este dispositivo y ya deshabilita lo que sería el parlante local, en este caso el speaker. Aquí vemos, entonces estamos reproduciendo una canción, está saliendo por el sistema original de audio de la tablet. Aquí vemos. Está saliendo normalmente por acá. Pero apenas conectamos el plugin se desactiva. Y ahora la envía por este sector. Ahí vemos. Y eso es lo que es el auricular. El auricular simplemente se conecta a una pista a tierra, que es esta, y las otras dos es parlante derecho y parlante izquierdo. Esta siempre va a ser la pista negativa. Si queremos inventar algo, esta va a ser la pista negativa. Ahí va a ir siempre el cable amarillo y el cable de color va a ir o acá o en esta otra que tiene continuidad adentro. Entonces vamos aquí a mirar.
Bueno, se nos apagó en este momento la tablet, pero ya vamos a volverla a encender. Y entonces podemos observar cómo está reproduciendo por el parlante original que trae la tablet. Y lo que hace esto es, apenas al códec de audio le llega el pulso que ha sido detectado, entonces desactiva todo el funcionamiento de la tablet y activa el dispositivo que esté conectado en ese momento. Así funciona de esta manera tan sencilla este plugin. Y aquí vemos entonces que la tierra siempre será esta, la parte negativa será el borde más grande del conector y la otra sería la positiva. Este puede ser, digamos, el lado derecho, y aquí entonces iría también soldado negativo y aquí la parte izquierda. Así puedo yo determinar esto. Ahora, ¿cómo sé si un parlante está bueno, si un manos libres está bueno? Es muy fácil. Tengo un problema de audio, pero no sé qué es lo que está fallando. Entonces, sencillamente tomo el manos libres, me lo coloco en los oídos y alimento de un voltaje muy mínimo. En este caso lo puedo hacer con 1.5 voltios. La parte negativa ya sé cuál es, le coloco parte negativa acá y empiezo a tocar los dos. En este caso el primero y el segundo son los de los auriculares. Entonces, espere, vamos, este es el pulso que debería de... Vamos a ver si lo alcanzan a escuchar. Esto es lo que pasaría cuando yo toco alguna pinza. Si no sonara sería el auricular. Vamos a probar el otro, ya toco acá la segunda. Si no genera ningún sonido, quiere decir que el manos libres está dañado y entonces no perdería el tiempo buscando el daño en la tablet, sino que simplemente lo reemplazaría. Y aquí entonces vemos lo que ocurre, el voltaje que debe haber en la pista de TED. Tengo soldado entonces el pin positivo a la línea de TED y colocando la otra pista a tierra me marca 3.3 voltios, que es un voltaje que está enviando el códec de audio, pero apenas ingreso el plugin, entonces ese voltaje se va a tierra y empieza a habilitar entonces el del manos libres. Eso es lo que ocurre. La línea ve reflejada esa ausencia de voltaje en el códec de audio, entonces interpreta que el cliente ingresó un manos libres. Si eso no ocurre, es porque la línea está interrumpida, ya sea por un corto o que algún componente de los que lleva el voltaje hacia el códec o no lo está trayendo o no está enviando la información de que el voltaje se está yendo a tierra. El voltaje se va a tierra porque la otra línea que se une cuando ingreso el plugin entonces es la que va parte a tierra. Entonces se une el voltaje y se va a tierra y hay una ausencia, una pérdida, y esto es interpretado como si hay un plugin. Lo otro es que si hay sulfato o algo, también puede haber una interrupción como lo que vemos ahí, que puede sonar y pausarse. Entonces eso se puede ver a que haya sulfato o que las pistas estén dañadas internamente. Y aquí vemos entonces los dos tipos de conectores y no nos podemos confundir, porque a veces hay gente que trata de meter, por ejemplo, en un plugin que no tiene micrófono, que no tiene salida de micrófono. Entonces o va a sonar por un solo lado o no va a sonar bien, porque resulta que solo trae la línea derecha de sonido, izquierda de sonido y negativo. Esta tiene derecha de sonido, izquierda de sonido, la del micrófono y la negativa. Entonces es la diferencia en cuanto a los plugins, y podamos estar perdiendo tiempo con un plugin que no era el de esta tablet. Si lo que quiero saber entonces es si está enviando el pulso, coloco la pista positiva en modo de continuidad. Ahí está reproduciendo y tendría que mostrarme un pulso, una lectura de algo que esté ocurriendo. Inclusive el buzzer que tiene, el parlantico que tiene el multímetro, trata de codificar esa señal que le llega y va casi que al ritmo de la canción. Así probaríamos entonces si está saliendo este audio al conector, pero
me muestra esta lectura es donde está conectada la pista, porque en la otra no alcanza a tomar la lectura. Solo interpreta un poquito, pero como no hay nada conectado no alcanza. Pero en la que está conectada sí nos trata de mostrar una lectura de registro de audio. Ahora vamos a aprender cómo cambiaríamos cada tipo de conector en caso tal de que nos enfrentemos a una situación de estas. Y si tenemos un caso de estos, es el más fácil de cambiar. Simplemente voy a quitar este estaño. Si tengo un extractor de estaño sería mejor. Este aparato succiona el estaño que esté ahí caliente, lo absorbe y nos ayuda a que quede más fácil. Entonces calentamos la pista, esperamos que el estaño esté fundido, lo acercamos y oprimimos el botón para succionar. Y ahí vemos cómo barrió bastante estaño, y ahí seguimos y le hacemos el segundo proceso. Ahí vemos que ya la desoldé, aunque se me iba apagando la mano ahí en la pista, recosté mucho el cautín, pero no se dañó, pero es muy suave. Entonces vamos a ponerla acá en la parte de arriba, ya que las pistas están muy débiles. Y ahí ya podemos ir levantando. Para que se vaya soltando. Vamos a ver si esta ya está suelta. Levantamos acá. Bueno, esta se dañó. Miramos esta. Levantamos un poquito que se despegue. Ya despegó. Ahora seguimos con la otra. Calentamos, esperamos que funda todo el estaño. Y ahí la vemos que ya soltó. Ahora seguimos con la última. Y ahí vemos que quedó totalmente lista para ser cambiada. Este es un caso muy fácil, ya que las pistas están ahí superficial, y ya para volver a soldarla, entonces aplico flux. Si tengo flux lo aplico ahí. Esto sirve para que el estaño quede mejor fundido y se adhiera con más facilidad. Aplico ahí flux. Yo soldé esa, vuelvo y coloco acá. Recuesto ahí bastante estaño. Cojo esta, la caliento primero y luego ahí sí aplico estaño. Este estaño es el mejor, el que ya les expliqué, el de 0.3 milímetros. Entonces, como acá se nos dañó la pista, acá vemos la continuidad, raspamos un poquito. Y es bueno que se presenten este tipo de situaciones, ya que se les presentan a ustedes y no saben qué hacer, entonces aprovechamos de una y hacemos la explicación acá. Aquí entonces estañamos la pista y simplemente hacemos un jumper de lado a lado desde la pista a este punto. Y listo, ahí solucionaríamos y soldaríamos este punto de esta manera tan fácil. Si no tengo extractor, no lo puedo conseguir, aunque eso es muy económico. Entonces nosotros calentamos con el cautín y vamos levantando muy suavemente la patica hasta que ya no haga contacto. Ahí ya no está dando contacto. Levanto la otra muy suavemente y no dañaría la pista. Ya levanté la otra.
Vamos a ver si esta sí está, sí está levantada. Solo faltaría entonces esta. Y ahí vemos que le falta un poquito acá. Y ahí vemos cómo la levantamos de fácil, volvemos y la ubicamos. Este sería el conector más fácil de cambiar, ya que las pistas están así de esta manera y sería muy fácil volverla a soldar. Listo, ahora seguimos con el segundo conector. Bueno, acá tenemos uno ya un poco más complejo porque este sí no va soldado como el otro y tiene componentes abajo, resistencias, condensadores, que no me da una libertad total para poder dar calor por debajo y por arriba. Dependiendo de la temperatura puedo derretir el conector. Entonces lo que puedo hacer es, si es una OAR que tengo de repuesto, entonces yo lo puedo proteger y por debajo no importar qué circuito se puedan dañar. Lo protejo con papel aluminio por acá, doy calor por debajo y lo sacaría muy fácil. Pero digamos que no quiero dañar los componentes, hago la misma técnica, caliento primero, espero que se funda la pista, se funda el estaño que está ahí y voy levantando la patica muy suavemente sin ir a dañar la pista. Ahí ya levantó, pueden observar por acá que ya se levantó. No es mucho lo que hay que levantarla porque si no arrancaría la otra pista. Ahora, de igual manera la otra. Ahí la tengo fundida. La levanto y listo. Ya llevamos dos. Vamos a revisar que esté, bueno, le quedó un poquito. Ahí podemos observar que le falta un poquito. Le falta un poquito para levantar y toca levantarla totalmente. Y acá entonces seguimos con la desoldada. Ya hemos desoldado estas dos, que estos métodos son como para iniciar en este, ya que después tomaremos práctica para despegarlo simplemente con la estación de calor, dando solo aire caliente por la parte de arriba. Aunque aquí podemos con mucha paciencia zafarlo de una manera bien, sin involucrarnos en ningún problema de pronto por dar mucho calor. Aquí ya hemos desoldado todas las puntas, ya hemos desoldado cada una de ellas, revisamos que todas estén, y ya entonces como trae unas incrustaciones en la OAR que pasan de lado a lado, entonces me toca desoldar una por una, y esto lo hago con un poco más de estaño, aplicando más estaño y obligándola a que pase por el. Y aquí entonces vemos que nos falta solo las dos paticas que están acá incrustadas, y para ellas entonces vamos a derretirle un poquito más de estaño arriba y vamos a hacerle presión hacia abajo. La sostenemos y le hacemos para que la suelte por debajo, y luego entonces hacemos lo mismo con esta y ahí vemos que se soltó fácilmente. En este caso porque van incrustadas, y para soldarlo entonces de la misma manera, primero vamos a soldar las que van incrustadas, les doblamos las paticas porque como les hicimos un poquito de presión, entonces las que van incrustadas volvemos y les damos la misma posición que tenían. Calentamos por debajo. Allá dentro podemos también por acá calentar para que baje, y luego esta otra esquina calentarla. Después que ya tenga eso, lo otro es más fácil, simplemente
hasta con el mismo estaño podemos ir soldando. Y ahí entonces tuvimos dos ejemplos de cómo cambiar el conector. Y entonces acá, para solamente recordar cómo analizaríamos cualquier board, ¿cómo sé cuál es la línea detectora del manos libres o del audífono? Muy fácil, sabemos que es la que tiene un voltaje aproximado a 3 voltios. Entonces, después de alimentarla con batería la tablet y haberla encendido, porque antes sin encenderla este voltaje no es habilitado porque es un voltaje secundario y solo se activa cuando ya la tablet está encendida. Entonces reviso, acá hay una de 1.5, otra de 1.5, pero aquí hay una de 3.3, 3.2. Este voltaje es la línea detectora, está llegando el voltaje. Cuando ingreso, ese voltaje se tiene que desaparecer, y si no, algo está ocurriendo con ese conector. Si ese voltaje no desaparece, entonces algo ocurriría y no sería capaz de interpretar, ya sea el procesador o el código de audio, dependiendo la OAR y dependiendo cómo funcione en ese caso. Aquí entonces vemos que el voltaje desapareció, y así voy a saber en cualquier tablet cuál es la línea detectora de manos libres o de audífono. Y acá entonces queremos hacer una explicación de cuando no tiene código de audio aparte, que lo tiene incorporado el procesador. Entonces, ¿cómo es el seguimiento? Aquí vemos que, por ejemplo, esta línea, que puede ser muy fácilmente la línea derecha de audio, hace continuidad. Todos estos circuitos se vienen teniendo continuidad. Aquí podemos observar cómo él hace un recorrido a través de las resistencias y llega hasta este punto, pero de aquí entonces ya la resistencia hasta acá la envía libremente, o sea, teniendo continuidad directa, y de aquí ya pasa entonces al procesador. Y entonces acá vemos cómo es de fácil. Cuando no tiene un código de audio, todo va al procesador, y yo quiero saber cuál es esa línea. Entonces ubico la línea. Ya sé que la que tenga voltaje alto es la línea detectora, y tengo un problema porque si aparece, se va el voltaje, pero no llega audio a los conectores, a las dos líneas, la L y la R del sonido. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, esta donde hace continuidad. Coloco mi multímetro puesto en continuidad y comienzo a hacer el seguimiento. Por ejemplo, esta tiene continuidad a todas estas resistencias, a este condensador, y llega hasta acá. Y aquí veo como un punto sale de acá y se esconde. Este debe ser el punto que está trayendo la información desde el procesador, el código de audio interno que trae el procesador. Empiezo a revisar cada una de las paticas. Por acá tiene continuidad, acá tiene continuidad este circuito, a varios circuitos tiene continuidad, y ahí vemos cómo hace referencia entonces en el procesador esta línea. Y así puedo ir buscando cada una de ellas y saber si, por ejemplo, yo determino, no me suena esta resistencia, yo toco los puntos que están llegando cerca del conector o el mismo del conector, y no tiene continuidad con ningún circuito del procesador, haciéndole un seguimiento a la línea, y probablemente aquí falte esta resistencia. Si yo quito esta resistencia o hace falta, el mano libre se quedará sin la señal de audio que le está enviando el procesador. Entonces sería una posible falla que tendríamos. Ya hemos aprendido cómo investigar nuestros propios planos, cómo hacerle seguimiento, y eso nos servirá de mucho en muchas fallas y en muchos diagnósticos que podamos estar haciendo, que poco a poco vamos avanzando.